Esta es la segunda parte de las actividades de esta Feria del Libro que ha organizado la Red de Jóvenes por México en coordinación con el IRH y también con Movimiento PRI MX. Si me lo permiten, presento a quienes presiden esta tarde esta segunda parte de la Feria del Libro de la Red de Jóvenes por México. En primer lugar sería Patricia Oriegas Lagunes, secretaria general de la Red Jóvenes por México. La maestra Silvia Domínguez López, secretaria de Operación Política de este comité directivo. La maestra Esperanza Ivette Leiva Eufrasio, contralora. El maestro Adrián Martín Pineda Selva, secretario de Atención a Personas con Discapacidad. Y bien, nos acompaña también el maestro Ángel Rafael Martínez Alarcón. Bienvenido, maestro. Y por supuesto le damos la bienvenida a nuestro ponente Eduardo de la Torre Jaramillo. Muchas gracias por acompañarnos y por compartir nuestra experiencia. Gracias también a Roberto Alarcón Sánchez, quien es presidente de la Red Jóvenes por México, Jalapa. Y gracias a los compañeros del PRI Municipal Jalapa, gracias a los compañeros del Comité Directivo Estatal y a todos ustedes por el favor de su presencia. Le quiero pedir a Andrea Sachetsu que por favor nos lea la semblanza de nuestro ponente Eduardo de la Torre Jaramillo. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes en esta sala el día de hoy. Eduardo Jaramillo de la Torre, académico, politólogo y abogado veracruzano, es licenciado en Derecho y Sociología por la Universidad Veracruzana, con una sólida formación en el ámbito jurídico, político y social, tanto en México como en el extranjero. En su trayectoria académica, diplomado en Inteligencia Artificial y Derecho por la Universidad Católica de Chile, 3 especialidades: Ciencias Políticas, Universidad de Salamanca, España, Cultura de la Legalidad, Flaxo, México, Inteligencia Artificial y Derecho, Universidad de Buenos Aires. 3 maestrías: Teorías Críticas del Derecho y la Democracia en Iberoamérica, Universidad Internacional de Andalucía. Gobierno y Administración Pública, Instituto Universitario Ortega y Gasset. Ciencias Políticas, Centro Latinoamericano de Estudios Superiores. Doctor en Ciencias Políticas de la Administración y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. En su trayectoria profesional, asesor en manobras, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, fue profesor en la Universidad Iberoamericana, Departamento de Ciencias Políticas y Administración Pública, especialidad en Derecho Electoral. En su trayectoria política, coordinador general de la campaña de Ignacio Morales Lechuga a la gubernatura de Veracruz, dirigente estatal y candidato a la Diputación Federal por el Partido de Centro Democracia, presidente estatal en Veracruz del Partido México Posible, diputado federal plurinominal en la 110 legislatura. Publicaciones: autor del libro Ensayos Jurídicos Contemporáneos, una mirada interdisciplinaria del derecho desde México, publicado por la Editorial Académica Española. Gracias, Andrea Sachetsu Martínez Cabrera, quien, por cierto, tiene la representación del Instituto Reyes Heroles. Y bueno, pues cedemos el uso de la palabra a nuestro ponente, Eduardo de la Torre Jaramillo, quien disertará la ponencia Octavio Paz, Política, Historia y Cultura. Adelante, Lalo. Le agradezco mucho a Andrea la invitación, por supuesto, estar aquí en las oficinas del PRI estatal. Yo la primera vez que estuve aquí fue en 1986 en un diplomado de Historia de las Ideas Políticas. El presidente era Jorge Uscanga Escobar. Recuerdo mucho ese diplomado porque justo es cuando nace la corriente democrática también, ¿no? Y es como parte de este gran cambio.
Saludo con mucho gusto a mi querido amigo Martín Pineda Selvas. Somos amigos desde hace muchos años. En 2004 fue mi alumno en la maestría de Administración Pública. Y agradezco, por supuesto, la apertura del PRI para poder hablar de Octavio Paz. Octavio Paz, a través de sus ensayos políticos, me parece que puede ser un parteaguas para tener las claves para entender el 2025 y lo que nos falta, ¿no? Las raíces intelectuales de Octavio Paz se ubican en su abuelo Irineo. Fue un positivista, un actor político relevante en el siglo XIX. Su padre Octavio fue un prominente revolucionario zapatista. Y Octavio Paz, diría yo, que nace, como él mismo lo dijo, yo nací en la modernidad, nací en una enorme biblioteca con un abuelo y un padre que eran ilustrados, ¿no? Que esa es como parte de la esencia de Octavio Paz. El recorrido que voy a hacer el día de hoy de Octavio Paz, salud, nace en 1914, justo cuando inicia la Primera Guerra Mundial, y muere en 1998. Octavio Paz tiene primero esta formación, como todos los jóvenes, ya esa enfermedad se cura con el tiempo. Era de izquierda, ¿no? Él era marxista-leninista hasta los 27 años. Octavio Paz va a un encuentro de escritores a España, y ahí es donde viene el primer dilema ético de decir que si para ser socialista y para implantar el socialismo se necesita asesinar al otro. Ese es el primer dilema ético que tiene Octavio Paz, y empieza el distanciamiento con el marxismo. El asesinato de León Trotsky en México, y es el primero que publica sobre los campos de concentración en la ex Unión Soviética, que nadie creía que podía existir eso en la Unión Soviética. Es el primero que se atreve a hacer una traducción. Octavio Paz abandona sus estudios de licenciatura en Derecho y decide incursionar en el servicio exterior mexicano. Se va muy joven a París, más o menos tiene 20 años de trayectoria profesional en el servicio exterior mexicano, en particular en Francia. El ejercicio que voy a hacer el día de hoy son en base a 5 libros. El laberinto de la soledad, que lo escribe en 1950, Postdata, que lo escribe en 1970, El ogro filantrópico, que lo escribe en 1978, Tiempo nublado, que lo escribe en 1979, Pequeñas crónicas de grandes días, que lo escribe en 1990, y al final hay un breves ensayos sobre el alzamiento zapatista en 1994. Estos ensayos políticos, yo diría que al menos el primero, El laberinto de la soledad, que ya Paz ya no era socialista, ya su objetivo era ubicar la identidad del mexicano. Y hay una serie de capítulos, el segundo es Las máscaras. Al mexicano siempre le gusta, decía Octavio Paz, ponernos una máscara, no saber quién es y ocultarnos de todo. Por eso se llama El laberinto de la soledad. Dice, es un repliegue, el mexicano no se abre, no le gusta el exterior. Y hay un dilema que dice, el mexicano no se asume como español, no se asume como indio y no se asume como mestizo. Dice, ese problema de identidad es el que estamos arrastrando desde hace muchos años. Y hay un apartado que se llama Los hijos de la Malinche. Y ahí explora el verbo chingar. Dice, la chingada en México es la madre violada, es la Malinche. Por eso cuando el mexicano siente admiración sobre el exterior, es un malinchista, porque está traicionando. Y en este ejercicio es como yo diría, de inspiración freudiana, es como el malestar de la cultura del mexicano, es cómo se concibe el mexicano. Dice, la fiesta para el mexicano es su único lujo que tiene. Ellos no tienen weekend, ¿no?
claro, estoy hablando de 1950. Solo había 25 millones de mexicanos, el 57% era rural este país. Entonces, era el contexto histórico en el cual estaba escribiendo Octavio Paz El laberinto de la soledad. A diferencia de Samuel Ramos, que fue el primer filósofo que había escrito sobre el ser del mexicano, Octavio Paz empieza a ubicar más en un asunto cultural, más que psicológico. Y dice, tenemos dos graves herencias. La herencia de los aztecas, de la institucionalidad, dice, al mexicano le gustan más las formas y las fórmulas. Y la segunda, dice, la vertiente del caudillo hispano-árabe. Entonces dice, la cultura política del mexicano se va a recibir en pues, esta cultura más o menos del Tlatoani, que como diría Porfirio Muñoz Ledo, tiene más de 700 años, que el mexicano adora, que alguien lo debe de guiar, que debemos tener un líder, el Tlatoani, el guerrero, el cacique, el presidente. Y esa era la crítica fundamental de Octavio Paz. Octavio Paz en El laberinto de la soledad, ya claro, tenía ya toda una formación intelectual, ya había conocido a Machado en el 37 en España, tenía una serie de amigos franceses, y la idea de Octavio Paz era ¿cómo hacemos moderno a México? Era el debate del desarrollo. Y recuerden, en este país de 1940 a 1962, 63 más o menos, creció el 6% del Producto Interno Bruto. Es decir, había movilidad social en este país. Era el modelo sustitutivo de importaciones, primera fase y segunda fase, lo que hizo crecer a este país y lo que hizo que en el régimen político, si bien era autoritario, podía haber movilidad. El hijo de un campesino podía ser doctor, podía ser maestro, podía ser arquitecto. Hoy vemos muy difícil que exista esa movilidad como la hubo en esos años. Les doy un dato, hubo un debate hace 2 semanas en el Reino Unido, donde 1.200.000 jóvenes egresados aplicaron solamente para 17.000 trabajos. La inteligencia artificial hoy es el modelo económico y es el que está excluyendo también a los jóvenes de un polo de desarrollo. Bueno, este libro de El laberinto de la soledad apunta al final y va diciendo los procesos de independencia, reforma y revolución son procesos de ruptura y de continuidad. En el caso del encuentro y la conquista, dice, es un escenario renacentista para España. La Nueva España, a pesar de que tuvimos a Sor Juana y una serie de intelectuales, dice, se tenía miedo a pensar. La colonia es parte de que este país no sea crítico, porque no se piensa por sí mismo. Y obviamente tuvimos esos 300 años de colonia que Octavio Paz los marca como la mentira constitucional. Recuerden, ahí no tuvimos constitución, eran los reales decretos del rey que se aplicaban en este país, y al menos en un sentido jurídico vivíamos un proceso de simulación jurídica. Yo hacía como que cumplía, yo hacía como que acataba, y eso lo tenemos hasta el día de hoy en un mundo jurídico, en un sistema jurídico. Y Octavio Paz, después de que escribe El laberinto de la soledad, solo hubo 9 reseñas en el país cuando lo publica. Tiene que haber una segunda publicación en 1959, primero al francés y después al español, y es allí donde ya es recepcionado este libro. Y empieza a tener otro halo, Octavio Paz, sobre el primer libro que escribió. Octavio Paz se va formando como uno de los grandes críticos del socialismo realmente existente, de estas burocracias. Octavio Paz empieza a vislumbrar que la euforia que había ganado el socialismo después de la Segunda Guerra Mundial en las universidades, fundamentalmente el triunfo de la Revolución Cubana en el continente americano, pues empieza a deslumbrar a los jóvenes, fundamentalmente. Y él empieza a tener diferencias con los intelectuales mexicanos, con el gobierno mexicano y, por supuesto, con los universitarios. Era una concepción mucho más avanzada la de Octavio Paz,
a la que se tenía, y él le llamaba la ideocracia soviética, lo que hoy podemos decirle la ideología del comunismo. Octavio Paz regresa a México unos cuantos años, del 57 más o menos, unos 3, 4 años, se regresa y es premiado, diría yo, por el servicio exterior, por el presidencialismo de ese tiempo, y lo nombran embajador en la India. El único mexicano que renuncia después de la represión del 2 de octubre del 68. Le hace una carta al secretario de Relaciones Exteriores diciendo que no puede permanecer en este gobierno después de la represión. Había 3 tipos de intelectuales en México: los que apoyaban al régimen, los que guardaron silencio y los que sí criticaron al régimen. Y los que criticaron al régimen eran y fueron los perseguidos de esos años. Octavio Paz gana una enorme autoridad moral porque es el único funcionario que renuncia a un cargo de designación. Acaban 20 años de carrera en el servicio exterior y Octavio Paz ahí se autodefine que es un intelectual marginal en México, es decir, dice, es mejor caminar solo, construir una serie de alianzas como lo hizo a lo largo de toda su vida. Se dedica a viajar por Japón, China, Singapur, y Octavio Paz por eso tiene una dimensión intelectual muy superior. Lo podemos ver en La llama doble, cuando él hace un juego entre Oriente y Occidente. Pero gracias a eso Octavio Paz regresa a México y dice, con una definición política muy clara, y se dedica a escribir Postdata. Postdata es un libro sobre lo que sucedió en el 68 en el país. Y en Postdata dice, el régimen político debe cambiar su legitimidad revolucionaria por una legitimidad democrática. Debe avanzar hacia el pluralismo. Y en este contexto, más se distancia, por supuesto, de los intelectuales mexicanos, porque llega al poder Luis Echeverría Álvarez, hace una nueva forma de hacer política, neopopulista desde mi punto de vista, pero lo que atrae es a los jóvenes. Los saca de las universidades, los empieza a premiar igual a los intelectuales y perdonan al régimen de lo que había sucedido en el 68. El régimen político ya no puede aguantar más y en el 76 hay una crisis donde el PRI solo presenta un candidato único, que es José López Portillo. Entonces, don Jesús Reyes Heroles, un veracruzano brillante también, el ideólogo de la reforma político-electoral de 1977, lo que él, de acuerdo a las memorias que escribe a través de su hijo Federico, Federico tiene un libro que se llama La herencia, que es una maravilla, y nos narra Federico Reyes Heroles cómo don Jesús Reyes Heroles hace la reforma política. Dice, se va a España, él era hijo de padres españoles, y empieza a ver a Santiago Carrillo, que era el dirigente del Partido Comunista, empieza a ver a Adolfo Suárez, que es el presidente de la Unidad de Centro Democrático después de la dictadura, y dice, bueno, también conozco a Felipe González y traigo la idea de la Moncloa, de los pactos políticos para México. Es una vertiente internacionalista que se conoce poco en la reforma de 1977, y Octavio Paz en ese contexto escribe El logro filantrópico, 1978, y hay un ensayo de 26 cuartillas donde hace un análisis político del momento. Y dice, el logro filantrópico es el presidencialismo, es el gran Estado mexicano que tenemos. A diferencia del Estado del siglo XIX, es que este es un Estado más fuerte, primera característica. Segundo, dice, no es la Unión Soviética, no es un partido político totalitario, sino es un partido que permite flexibilizar, ingresar a los jóvenes, tener una cierta movilidad política, y claro, la clave era la no reelección, ¿no? Y todas las carreras políticas dependían de un solo hombre, del presidente de la República. Entonces Octavio Paz dice, el PRI se hace una pregunta muy, fíjense, 1978, dice,
el PRI podrá perder la elección, una elección presidencial. Dice, pero no sé si la sociedad mexicana pueda ser gobernada sin el PRI. 1978. Esto me parece una reflexión de suma importancia, sobre todo por el momento que estamos viviendo. Porque, perdón que lo diga y que haga una digresión, que no hubiera el caso, pero la 4T no existe. Es una frase hueca nada más. No se puede equiparar a la independencia, a la reforma y a la revolución. No hay ruptura ni hay continuidad. Hay destrucción institucional del país desde hace 7 años. Lo que este partido construyó junto con las oposiciones leales, como también se les decía al PAN, ¿no? Fue un país de instituciones que nos costó mucho trabajo y que hoy está destruido. Y justo eso es la enorme pregunta del logro filantrópico. ¿La sociedad mexicana podrá ser gobernada sin el PRI? Hoy lo que tenemos es una reinvención del PRI en Morena. Es un priista el que hizo todo esto. Octavio Paz tiene una concepción que me parece fundamental para entender esto. Octavio Paz ve al tiempo como el eterno rector. Dice Octavio Paz, en la Revolución Mexicana es el eterno retorno. Son los campesinos, es Emiliano Zapata. Son también los hacendados, un proceso de cohabitación, diría yo, de la producción en la tierra, que hoy uno de los principales problemas de este país es el conflicto con los campesinos y con los agricultores, ¿no? Por ejemplo, no he podido entender esto en este momento. Y dice Octavio Paz, bueno, partiendo un poco del propio laberinto de la soledad, dice, esa fascinación del mexicano sobre la muerte, de que todo me vale, no hay nada que temerle como otras culturas, dice, es parte también de esta cultura política. Y en este libro de logro filantrópico dice, es un Estado que se ha desarrollado, es un Estado que produjo una movilidad social, pero también es un Estado donde, sí, que se venga la historia aquí a sentar, ex senadora, ex diputada federal, ¿no? Es un gusto saludarla. Igual. Y dice Octavio Paz en el logro filantrópico, México no es la Unión Soviética, México no puede ser un país socialista, por su historia, por los mexicanos, pero también por el sistema político que hizo. Y déjenme decirles que este régimen que duró 71 años fue estudiado por absolutamente todos, vinieron politólogos franceses, los mismos rusos, para ver cómo se había mantenido un partido 71 años, mientras en América Latina eran dictaduras militares, tanto de derecha como de izquierda, ¿no? Y este país, dice Octavio Paz, es que el asunto del mexicano siempre va a buscar el orden en muchos de los sentidos. Y Octavio Paz dice, bueno, el orden también se sometió de que no hay crítica, de que no hay ciudadanía tampoco en ese sentido. Y de allí Octavio Paz transita a escribir Tiempo Nublado. Tiempo Nublado es un análisis de la Guerra Fría, es un análisis del rol que están jugando los Estados Unidos para limitar al socialismo realmente existente. Y sobre todo, la fascinación que tienen los jóvenes sobre los 60s. Dice Octavio Paz, el 68 en Estados Unidos y en Europa estaba uno en contra del autoritarismo, de cómo se estaba gobernando, en contra de algunas ideas del progreso. Recuerden que era el pacifismo, el feminismo, ¿no? Era un poco así como la idea de tener otra visión donde no se destruyera la naturaleza, no se destruyera ciertas cosas. Dice, en el caso latinoamericano, dice, lo que queríamos era libertad política. Estaban las dictaduras, estaba México, obviamente. Y dice Octavio Paz, hay una maravillosa expresión, dice, el 68 fue la erotización de los cuerpos. Dice, era el movimiento de los jóvenes en contra de los liderazgos agotados en todos los países. Era en contra del autoritarismo.
Y en Tiempo Nublado dice: la única vía para México y para América Latina es la democracia. Ya no hay otra ruta, ya no debe haber otra legitimidad. 1983, justo cuando Miguel de la Madrid estaba cumpliendo un año de gobierno, cambiamos en este país de los militares de 1917 a 1946, los abogados de 1946 a 1982, aunque Miguel de la Madrid era abogado, tenía una maestría en Harvard en administración pública. Y eso le dota de otra racionalidad, que el mundo estaba cambiando con el neoliberalismo, con el nuevo modelo internacionalista de Margaret Thatcher, 79 en el Reino Unido, de Ronald Reagan en 80, y quiera cambiar la concepción del estado del bienestar en Europa y del estado asistencialista en México. Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y por supuesto Ernesto Zedillo también le dan otro rostro al país. En un proceso de, primero con Miguel de la Madrid, que le llamó redimensionamiento del Estado, Salinas le llamó modernización, y con Zedillo fue gerencia pública. Bueno, todo esto empieza a confluir en un cambio en la sociedad mexicana, particularmente 2 años después, que es el sismo del 85. En el sismo del 85, la nueva referencia es la sociedad civil. Está paralizado el gobierno de Miguel de la Madrid y Ramón Aguirre en lo que era el viejo departamento del Distrito Federal. No saben qué hacer ante un desastre natural. No digo como lo que pasó en Veracruz, ¿verdad? Porque aquí no hay ni siquiera organización ni absolutamente nada. Al menos el PRI tenía esa posibilidad de organizarse, tener una cultura, pero aquí no hay absolutamente nada. Y ante esa parálisis de 4 o 5 días, yo estuve en la Ciudad de México una semana después del sismo, y eso era como un estado de guerra, ¿no? La destrucción de ese sismo. Pues la sociedad se organizó. La sociedad no necesitó al Tlatoani, al presidente o al jefe de gobierno, en ese tiempo el regente de la Ciudad de México. Y este fue uno de los grandes cambios en el país, un desastre natural. Por más de los debates ideológicos a lo largo del siglo, ninguno cuajó más que cuando se pierden propiedades, familia, amigos, etcétera, etcétera. El problema, como lo que estamos viviendo hoy, es que ese neopopulismo de 12 años, 1970-1982, dejó de crecer el país y nos dedicamos a endeudarnos. 20,000 millones de dólares se debían al final de Luis Echeverría, y con López Portillo nos fuimos a 80,000 millones de dólares. Se devalúa la moneda, se rompe la estabilidad de 40 años del dólar a 12.50 y se empieza a correr a 25 pesos con Miguel de la Madrid, y con López Portillo llegamos a 80 pesos. Esto tiene que hacer un ajuste estructural, como se le llamó en su momento a Miguel de la Madrid, tratar de corregir los excesos financieros de 12 años, y viene un proceso. Teníamos con Miguel de la Madrid 1,444 paraestatales. El Estado mexicano tenía fábricas de bicicletas, de tabaco, tenía hoteles. El Estado no puede ser un empresario. Y al terminar el sexenio de Miguel de la Madrid, que eran 444 paraestatales. ¿Esto qué significó políticamente? De que justo en 1982 hay un libro de Carlos Tello y de Rolando Cordera, un libro que se lo recomiendo muchísimo para que podamos entender lo que está pasando hoy, que se llama La disputa por la nación. Está editado en el siglo XXI, y ahí están las dos grandes corrientes políticas: la nacionalista de Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, Janitzio Mújica, y la de Miguel de la Madrid, Salinas, Zedillo. Este es el parteaguas. Dos modelos económicos totalmente distintos. Salud. De allí
como lo dije, en el 86 nace la corriente democrática. Fíjense las paradojas. En el último informe de gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas como gobernador en Michoacán en 1986, y el representante Miguel de la Madrid fue Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Y ahí nace la corriente democrática, estas paradojas que 2 años después se enfrentan en la presidencia de la República. Y Octavio Paz empieza a analizar todo esto, y el último libro que escribe es Pequeñas Crónicas de Grandes Días en 1991. En 1991 yo asisto al encuentro Vuelta, no me dejan entrar con otro amigo, fue en México, pero cuando le dijimos en Televisa, es que venimos desde Jalapa, ya nos dejaron ahí en una salita y pudimos ver. Octavio Paz, con toda la enorme experiencia que tuvo, previo en el 76, él ya dirigía una revista que era Plural, que Luis Echeverría le da un golpe, Excelsior, despojan a Julio Scherer de la dirección, Julio Scherer después hace proceso, y Octavio Paz en este ejercicio y en este golpe político decide hacer la revista Vuelta. La revista Vuelta se ubica no solamente en México, sino en toda América Latina, como un receptáculo de todos los intelectuales europeos y norteamericanos que están en el debate político internacional. Eso le posibilita a Octavio Paz en 1991 traer a Daniel Bell, a Agnes Helber, a Cornelius Castoriadis, a Ferenc Fejer, a Mario Vargas Llosa, quien acuña en un debate que México vivía la dictadura perfecta. Eso fue en 1991. En 1992 se da el coloquio de invierno con el grupo Nexos, porque la relación que tenía Paz con Carlos Salinas, le decía a Carlos Salinas, es que debes hacer sí la modernización, pero también, como lo está haciendo Gorbachov, la glasnost. El temor que tuvo Carlos Salinas es que Gorbachov hizo los dos procesos, perestroika, que significa reestructuración, y glasnost, que significa transparencia. Lo hizo al mismo momento. ¿Qué pasó? Se desintegró la Unión Soviética. En marzo de 1985, Mikhail Gorbachov asume la presidencia de la dirigencia del PECUS y por ende la presidencia de la ex Unión Soviética. Le bastaron solo 6 años para que la Unión Soviética se desintegrara, y ese era el temor de Carlos Salinas. Y el debate que había en Nexos con Héctor Aguilar Camín era decir, solo es modernización económica, no puede haber modernidad. Y para Octavio Paz la modernidad significaba democracia. Decía, México ya lo desarrollaron, ya tuvo un proceso de modernización, pero la modernidad es dar paso hacia la democracia. Entonces, en 1991 se da un enorme debate, y bueno, Luis Donaldo Colosio en el 93 hace también un tercer evento que se llamó Ensayo sobre la Libertad. Ahí invitó a intelectuales como los esposos Ackerman, que son padres del innombrable que tenemos como académico en México, ¿no? Que no se parecen en nada a los padres al hijo, como a veces suele pasar, ¿no? Un encuentro muy interesante. También estuve allí, me tocó la oportunidad, al igual que el coloquio de invierno, estuvimos en la UNAM allí escuchando a la otra parte. Pero ese debate intelectual en el país, ¿en qué derivó? 1994 es un año fundamental para este país, más allá de la entrada al Tratado de Libre Comercio, porque ante la caída del muro de Berlín y después, en 1989, después la disolución, la implosión de la ex Unión Soviética, ustedes pueden leer el Plan Nacional de Desarrollo de Carlos Salinas y no viene el Tratado de Libre Comercio de allí. Es una discusión que da Córdoba Montoya y que da con las élites canadienses y norteamericanas para decir, tenemos que incursionar en un nuevo modelo económico. La Unión Europea se había formado desde la Comunidad del Carbón en 1950 y hasta entrado el siglo XXI pudieron conformar lo que no pudo Napoleón, lo que no pudo Hitler de la política y la guerra fue la economía.
la que unificó a estos países. Primero fueron 15, hoy son 29. Tienen un banco central, tienen una moneda única y tienen políticas públicas que impactan a toda Europa. Entonces el modelo a seguir era ese. México, damos el gran salto en el 94 porque es sorprendente. De la elección del 88, que sigue siendo muy cuestionada el día de hoy, el PRI tiene una recuperación en la elección de 1991 de 290 distritos electorales federales de los 300. Es decir, el PAN solo gana 10 distritos electorales en 1991. ¿Por qué? Porque la narrativa de Carlos Salinas era ir hacia el primer mundo. ¿Y quién no quiere vivir bien? La narrativa hoy es: sé mediocre, con 200 pesos te alcanza, ¿para qué estudias? No, o sea, eso no seas aspiracionista, llegaron a decir. El triunfo de este 94, y bueno, es que el sistema político se creó con un asesinato, con el de Álvaro Obregón, y se cerró con otro asesinato, con el de Luis Donaldo Colosio. Shakespeare, Elias Canetti dicen que el nacimiento del poder político se da a través del asesinato. Esto, por supuesto, modifica, y hay una internacionalización de la democracia. El Tratado de Libre Comercio que hacemos con Europa, que es totalmente distinto al Tratado de Libre Comercio con América, con Estados Unidos y con Canadá, allá nos impusieron dos cláusulas: la cláusula democrática y la cláusula de los derechos humanos. Si no había democracia y si no había derechos humanos, no había financiamiento para México. Y justo entró en vigor el 2 de julio del año 2000. O sea, esto no es extraño, ¿no? Es un proceso de internacionalización de la democracia, por supuesto. El PRI, yo estuve en la campaña de Luis Donaldo Colosio en México, en la Secretaría de Organización. Me parece que es un ejercicio todavía para analizar. Fue una campaña donde había un enorme candidato que era Luis Donaldo Colosio. Sin embargo, mi amigo Manuel Camacho, en paz descanse, tenía una enorme legitimidad y se convierte en el negociador con los zapatistas. El enorme éxito del Ejército Zapatista de Liberación Nacional es que reconquistó la política a través de la poesía. ¿Qué quiero decir con esto? Con discursos anquilosados en el PRI, en el PAN y en el PRD, un filósofo como fue Marcos vino a remover todo esto. Octavio Paz todavía hace un último ejercicio. Critica a Marcos, pero dice: Marcos ha revitalizado a la política en el país, porque para que cambie la política en México tiene que cambiar el lenguaje, en primera instancia. Y un Paz que está a 4 años de fallecer todavía da esa posibilidad de decir: es como regresar a los 70s, ¿no? La guerrilla colombiana, Tiro Fijo se quejó, dijo: nosotros llevamos más de 20 años en la guerrilla, y ¿cómo es posible que un poeta tenga más repercusión que nosotros? ¿Sí? La palabra vino a reestructurar la política en 1994, entre tragedia, reinvención de la política y Cedillo, que me toca estar en el Plutarco Elías Calles en el auditorio, dice: gané legalmente, pero no legítimamente. Entonces, eso posibilita la reforma electoral de 1996 y que el PRI pierde la mayoría en el 97 y después la presidencia en el año 2000. Octavio Paz empieza a observar todo esto y dice: por fin México va a ser moderno, vamos a arrimar a la democracia. Sin embargo, lo que quiero sostener el día de hoy, ya casi para cerrar, porque no sé cómo ando de tiempo. 40 minutos. Bueno, gracias, todavía tengo tiempo. Tenemos un problema de cultura, como lo estableció Octavio Paz en El laberinto de la soledad.
Si el mexicano le apuesta a la soledad, a seguirse cerrando, a no dialogar, porque el que se abre pierde. Por eso hay que ser macho y aguantar, ¿no? en este proceso de cultura. Entonces, hoy podemos leer con algunos analistas políticos, dicen, los partidos de la transición fallaron, el PRI, el PAN y el PRD, que el PRD ya es distinto, ¿no? Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con la sociedad mexicana? Que hoy lo estamos observando. Yo no sé qué van a festejar el 5 de diciembre o 6 de diciembre, no sé cuándo es la marcha, ¿no? Son 7 años de crecimiento cero. Aumentaron los salarios en el país por presión de los sindicatos canadienses y norteamericanos. Eso no lo quieren decir. Pero necesitamos tener un diagnóstico de lo que está pasando en el país. La destrucción institucional, el PRI lo entendió al final, pero lo entendió. Y fue otro jugador y regresaron al poder en 2012. Claro, el problema de la corrupción es quien los vuelve a sacar del juego. Sin embargo, hoy el enorme reto, no solamente del PRI, sino de la propia sociedad mexicana, es primero hacer el diagnóstico de dónde estamos parados y cuáles son los efectos de estos 7 años, porque, perdón, yo que he sido estudioso en cuestiones electorales, es la primera vez que un partido emergente gana la presidencia. Al PAN le bastaron 61 años para llegar al poder, y a Morena, que se creó en el 2015, solo 3 años. Sin embargo, hay un malestar en la cultura, como diría yo cuando empecé hablando del laberinto de la soledad. Pero hoy este malestar en la cultura se está evidenciando quizá con otro asesinato, el de Carlos Manzo. Desde mi punto de vista, ¿por qué ha molestado tanto? A Luis Donaldo lo matan en un evento público solo. Diana Laura ya tenía cáncer, muere al mes. A Juan Camilo Muriño, que fue mi amigo, lo matan también en un avión, solo. Pero aquí está cargando al niño, está en una fiesta familiar. La ruptura entre el espacio privado y el espacio público es lo que nos indignó. Y esta es la primera vez que se da una afectación a uno de los valores de los mexicanos, que es la familia. Todavía no hay nada que se esté construyendo, todavía sigue siendo muy amorfo, pero este es otro, como dirían los españoles, otro clivaje, así como fue el de Obregón, así como fue el de Luis Donaldo Colosio. Este está afectando a la vida privada de los mexicanos. Le pegaron a uno de los valores que para el mexicano está en primer lugar, que es la familia. De allí que vieron las marchas del 15N, ¿no? Podrán tener 30 millones de mexicanos en sus programas sociales, que son siervos electorales, pero no todos les votan. Ahí está el resultado de la elección del Poder Judicial. Solo les votaron 10 de los 30 que tienen cautivos. Los programas sociales han existido, los tuvo el PRI, los tuvo el PAN. La diferencia es que hoy están desinstitucionalizados. Hoy el dinero es en efectivo y en directo. Se acabaron los intermediarios. Entonces, el reto, yo diría, ¿cómo pensar a Octavio Paz en el 2025? Justo nuestra historia, quiénes somos en este momento. Después de lo que había dicho Carlos Monsiváis, que con el Tratado de Libre Comercio somos la primera generación de norteamericanos nacidos en México, ¿no? Sin embargo, hoy esta posición anti-yanqui ya no es del todo, pero es la narrativa que hoy tiene el gobierno. Y quiero poner en el centro el concepto de Octavio Paz de el eterno retorno. López Obrador regresó con los indígenas, ¿no? Con el chamanismo y con todas estas cosas, ¿no?
es regresar a lo que decía Octavio Paz. Y esa es la fibra del mexicano. Ahí tenemos esa intersección en no ser modernos del todo, o quedarnos a la mitad. Y esto justo es lo que está haciendo Morena. Y es lo que tenemos que desenmascarar hoy en día. Si hoy estuviera Octavio Paz, yo creo que el último libro sería sobre cómo combatir el eterno retorno del líder tradicional, del tlatoani, de la cultura política de 700 años que tenemos. Entonces el reto es construir ciudadanía desde el espacio que nos toque actuar. Muchas gracias. Muchas gracias. Eduardo de la Torre Jaramillo y su disertación sobre Octavio Paz, política, historia y cultura. Saludo a la presencia de Claudia Montero de Al Calor Político. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues abrimos el espacio para alguna pregunta, algún comentario, alguien que tenga alguna cuestión hacia nuestro ponente Eduardo de la Torre. Andrea. Para usted, ¿qué significa esta frase de Octavio Paz, esta crítica de la erotización de los cuerpos, en términos del 68 obviamente, y de el cuerpo, la libertad y la protesta que se estaba viviendo? Sí, hay un autor francés, un filósofo que se llama Michel Foucault. Michel Foucault dice que el poder se ejerce sobre los cuerpos, la microfísica del poder. El doctor tiene un discurso, cuando lo vas a ver, del diagnóstico de tu cuerpo. El carcelero igual, el maestro igual, ¿no? Tienen un control, es la biopolítica, ¿no? Y en esa frase de Octavio Paz dice, los jóvenes se liberaron. Los jóvenes empezaron a experimentar la libertad sexual, la libertad política, la libertad social, la libertad económica. Entonces, eso de la erotización de los cuerpos de Octavio Paz era justo el enfrentar el autoritarismo político. Pero yo por eso le agregué a Michel Foucault, sí hay una biopolítica sobre el poder. En El nacimiento de la prisión, lo que dice Michel Foucault es que disciplinan al cuerpo. Te tienes que dormir a una hora, tienes que comer a una hora, te visten de cierta manera y controlan al cuerpo. Ya no necesitan castigarlo físicamente, sino lo disciplinan. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? O sea, montones. Sí. Doctor, primero agradecerle que haya aceptado la invitación por parte de la red de jóvenes. Sabemos que Andrea, muy buena amiga de la red, pues nos dijo que tenía ahora sí pues, el contacto con usted y pues con gusto, bienvenido. Excelente ponencia, la verdad es que pues nos deja una grata sensación de lo que se puede dar desde nuestra historia y nuestra cultura con el gran filósofo, poeta, autor Octavio Paz. Usted, viendo ya de la trayectoria que se relata en pues desde su vida, ¿por qué leer Octavio Paz? ¿Qué nos puede relatar él que para la juventud pueda ser tan interesante para tomar un libro? Digo, a mí me gusta leer, pero a quienes aún no les termina de atraer ese aspecto, ¿por qué leer Octavio Paz? Una excelente pregunta. Leer a Octavio Paz es leer a la rebeldía, es leer al disidente, es leer al marginal, es leer al que va contracorriente. Leer a Octavio Paz es abrirse al mundo. Él desde muy joven tuvo un contacto con los intelectuales más importantes, no solamente de Europa, sino de Estados Unidos, y él tenía como esa presión sobre los mexicanos, ¿no? Justo desde el primer libro, que es, el primer libro fue El arco y la lira, después fue Poesía en movimiento, pero cuando él empieza a ver que la poesía sí le gana un espacio intelectual, que eso es innegable, el ensayo político, hay personas que los quieren disociar, no, es el literato, es el poeta, no.
Es el hombre completo en ese sentido, y leer a Octavio Paz es leer a la modernidad necesaria de este país. Creo que pueden leer cualquier libro, por supuesto. Yo diría en este orden, el primero que se debe leer es el Laberinto de la Soledad. El primer capítulo es sobre el pachuco, eso ya no existe, eso lo vemos en las películas con Tintán, ¿no? Ese capítulo, cuando va a Estados Unidos y ve que se visten como en México, ¿no? Vestidos de pachucos, dice, pues no, tenemos que retratar eso, pero hay cosas que ya en ese libro no están, pero sí me parece que esta vertiente, por ejemplo, Octavio Paz dice que la reforma es la conclusión de la independencia en este país. En una cena que tuve con el presidente de la República Checa, allá en Eslovaquia, me preguntó, íbamos otros diputados federales, que cuándo se había acabado la guerra del Estado mexicano con la Iglesia Católica en el conflicto de la Reforma. Y le contesté muy pacianamente, le dije, ese conflicto se terminó en la Guerra Cristera en el siglo XX, en 1929. Y después Lázaro Cárdenas optó por cohabitar entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano. Le cedió a la Iglesia Católica las escuelas donde pudiesen estudiar moral y no se metían con el Estado mexicano. Pero creo que en ese sentido, hoy, por ejemplo, la batalla cultural atraviesa también una batalla espiritual. Lo que vimos en este rancho en Jalisco, donde estaba la Santa Muerte cohabitando con San Judas Tadeo, es decir, el mal donde están los narcos, ellos tienen una religiosidad. Más allá de la religión que se pueda profesar o no, el debate no solamente, y la batalla no solamente es política, es cultural. Y yo quisiera abordar esto, que esa es la apertura de Octavio Paz, y de lo cual también tenemos que, por supuesto, él era ateo, ¿no? él se dijo ateo toda su vida, pero lo que yo observo, así como Cioran dijo que la Unión Soviética debe implosionar por todas las religiones que tenían, y sucedió, creo que también el siglo XXI va a ser un siglo de cierta manera religioso, y parte de esa lucha en la que vemos con Estados Unidos, y con la yihad, y con ISIS, y con todos estos terroristas que son fundamentalistas. Entonces, parte de eso que había dicho Samuel Huntington, el choque de las civilizaciones entre Oriente y Occidente, no es como lo plantea, pero sí la religión va a jugar un rol importante, basada en que la próxima lucha política no solamente va a ser per se política, sino cultural, y en eso está la religión. Y creo que así tenemos que ver, porque al final México es un pueblo no solamente de símbolos, sino un pueblo profundamente religioso. Lo podemos ver hasta en San Bruno, que hay una festividad del santo. En cualquier pueblo de este país hay una festividad, y es donde más se gasta dinero, además. Roberto. Muchas gracias, antes que nada felicitarlo por su excelente ponencia. Y igual pido un fuerte aplauso. Y una pregunta, desde su punto de vista, ¿cómo cree que se desarrolló la visión que tenía Octavio Paz para este siglo XXI? ¿En qué favoreció para como hoy, en el año 2025? Bueno, Paz muere en el 98, ya no le toca ver este siglo, ¿no? Sin embargo, a mí me hubiese gustado leer algo sobre las redes sociales, ¿no? Sobre esta capacidad que se ha perdido la lectura. Todo es muy fugaz. Steve Jobs nos acostumbró a hacer una sociedad de la pantalla, ¿no? Todo lo tienes ya en la pantalla,
Y bueno, yo en Tripi, uno de los asesores de Barack Obama, dice ahora en los celulares, este es nuestro nuevo partido político, aquí tienes tus seguidores, tus likes, ¿no? Es otra forma de ver la política. Octavio Paz todavía se quedó en una política de la palabra. Hoy estamos en una política de la imagen, de lo instantáneo, de lo fugaz, ¿no? Y agrega las fake news y toda esta parte de cómo se hace política a través de lo negativo, ¿no? O de, yo diría, en esta nueva vertiente de cómo podemos construir el espectáculo político. Entonces yo creo que en ese sentido Octavio Paz podría regresar con el estudio de las máscaras, ¿no? Como empecé, y además de cómo puedes ocultar quién eres, no abrirte. Hoy tenemos el problema de que ya no necesitas al Estado para que pueda saber de ti, todo lo publicas en las redes. Se borró el espacio de la esfera privada y la esfera pública. Ahora estoy aquí desayunando, ahora estoy aquí, ¿no? Y esto también le posibilita al crimen organizado seleccionar a quién puede secuestrar y a quién no. Por ejemplo, ¿no? Es una vertiente de la pospolítica, diría yo, ¿no? La política tenía un área territorial, tenía clarificado quién era el adversario, había ciertas reglas. Hoy estamos en un mundo donde no hay reglas. En la Unión Europea, si tú naces en Lyon, Francia, puedes ser alcalde en Barcelona. En Europa se ha perdido la territorialidad para que tú puedas ser diputado, alcalde, concejal. Entonces, parte de esto es el debate en Europa y en la realidad es lo que hoy se debate como la pospolítica. Entonces, yo creo que Octavio Paz fue de los primeros que se acercó, por ejemplo, a la posmodernidad, y hoy quizá Octavio Paz estuviera hablando de esto que hoy estamos viviendo como la pospolítica. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay más consultas. Aquí nada. Ahí está. Ya tiene el micrófono. Pues mucho gusto tenerte aquí en el Reflexionario Institucional. Gracias, Lucrecia. Con una clase magistral de lo que ha escrito Octavio Paz sobre este país, que es muy interesante. Pero a mí me llama la atención y es una recomposición que no se ha recompuesto en este país. Después de 1985, después del terremoto, una salida de la civilidad, de la sociedad, pero nada más. No pudimos transitar 2 décadas y todo lo que va del 2000 para hacer una sociedad civil participativa. ¿Cómo ves eso? Voy a hacer el sacrilegio de citar a don Manuel Gómez Morín. Tiene un ensayo que se llama 1915 y don Manuel Gómez Morín dice que en la independencia no hubo ciudadanía, en la reforma no hubo ciudadanía y en la revolución tampoco hubo ciudadanía. De allí que dijo que Acción Nacional nace. Acción Nacional es un concepto de Ortega y Gasset. Sí. Ortega y Gasset militó en el Partido de Acción Nacional en España y de ahí se trae la idea para México del partido político. Y hoy seguimos teniendo el mismo problema. Me encantó esta pregunta, Silvia, porque hay un sociólogo del Colegio de México que se llama Fernando Gonzalo Escalante, que tiene un libro que se llama Ciudadanos Imaginarios. Es un ensayo del siglo XIX. Dice, en este país no ha habido ciudadanos, ha habido feudos militares, religiosos, sociales, que son los caciques, ¿no? Y cuando le preguntan en la elección de 2018, doctor Escalante, ¿cómo ve el escenario? Dice, seguimos igual, somos ciudadanos imaginarios en el siglo XXI. Y eso es la herencia que tenemos, ¿no?
La puerta de Moctezuma nadie lo podía ver a los ojos, tenían que pasar agachados. Y en la colonia, Sor Juana Inés, ¿verdad? Una intelectual, pero no pudo hacer más allá, no le permitieron ser crítica. Entonces en este país, al que es crítico, es que eres Contreras, es que tú siempre estás en contra de todo, ¿no? La crítica hizo Europa moderna. Rompen con la Iglesia Católica, ¿quiénes? Los protestantes. ¿Por qué? Porque hacen una crítica a la religión católica. Y la crítica debe ser lo más sano posible porque es el correctivo para los gobiernos, el correctivo para nosotros. Dice Octavio Paz, a nadie le puedes decir algo porque lo toman personal. Dice, lo cerrado que somos. Y eso es parte de la cultura hoy en día, en 2025. ¿No? Lo que dice Silvia me parece fundamental. En México ya no hay debate. Hay polarización y mentadas de madre en las redes sociales. Es la pobreza intelectual que tenemos hoy en el país. Y si no podemos dialogar, yo por eso celebro estar aquí, ¿no? Que puedan tener la apertura del día de hoy conmigo. Pero si no hay diálogo, si no hay negociación, justo lo que dijo mi amigo Juan José Rodríguez Prats, ¿no? Cuando empieza la violencia se acaba la política. Pero regreso a esta parte ciudadana, y lo puedo decir con los partidos políticos. No ha habido un solo partido político ciudadano de los nuevos del año 2000 a este año. El único fue México Posible, que éramos un grupo ahí como de ONGistas, ¿no? ONG de ambientalistas, esto, pero todos han nacido del PRI o del PAN, ¿no? Últimamente. Y el de Somos México, del PRD, ¿no? O sea, no sé si lleguen a ser el PRD 4.0, pero Morena, guardando las proporciones, yo siempre me burlo que es como el PNR. No tenía sectores, giraban alrededor de un solo sol, como se decía en ese contexto, ¿no? Y además de eso, tú no sabes quién es el que lleva la batuta, que todavía parece que es el señor de Macuspana, ¿no? Pero no hay tampoco definido quiénes son o qué son. Cuando Carlos Salinas dijo que el PRI era del liberalismo social, en toda América Latina hubo un debate político, como en México se estaba cambiando la ideología del nacionalismo revolucionario al liberalismo social. Y no era algo nuevo, era don Jesús Reyes Heroles, ¿no? Don Jesús Reyes Heroles tiene unos libros sobre liberalismo en este país. Pero justo la pregunta que me acaba de hacer Silvia, para mí la sociedad en México solamente se mueve ante desgracias naturales. El 85, Poza Rica, ahora con nosotros, no hay más. No hemos podido dar un paso organizacional, ha sido emotivo, ha sido emocional, pero nos ha faltado ese ordenamiento desde la sociedad. Hoy lo volvemos a decir, ya se está moviendo la sociedad civil. ¿Y qué es lo que dicen los críticos? Sí, pero no hay ningún líder, ¿eh? No, eso no es fácil, nadie nace de la noche a la mañana, pero me parece la pregunta más pertinente porque la historia de este país es que no se ha construido ciudadanía. En Europa el concepto de ciudadano es el que hace la ciudad, el que participaba en un periódico y criticaba al gobierno. Dice Jorge Castañeda, tiene un libro, Así somos los mexicanos, dice, ¿por qué el mexicano cuando se va a Estados Unidos se vuelve el más respetuoso de la legalidad, de las autoridades, y en su país no lo respetaba? Y dice, hay una característica más allá de la económica, del pago por hora. Dice, el norteamericano milita en 10 espacios, barrio, ambiental, deportivo, religioso, y el mexicano no. El mexicano no. ¿Por qué? Porque justo lo que dice Octavio Paz, nos encanta vivir en soledad. Y con máscaras, además. Muy bien. Gracias. Gracias. Martín Pineda.
Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Eduardo, felicidades por tu ponencia. Y a ti, compañera, por invitarlo. Quiero hacerte la siguiente pregunta. En tu ponencia comentaste muy brevemente la intervención que tuvo el escritor peruano Mario Vargas Llosa y que calificó al sistema político mexicano como la dictadura perfecta. Y yo te quiero preguntar cómo tú puedes calificar la defensa que hizo Octavio Paz al argumento que dio Mario Vargas Llosa, aun cuando aquí en México no había habido un cambio de partido en la presidente. Y más sin embargo, Octavio Paz le debatió y muy fuerte a Mario Vargas Llosa. No sé si me estoy explicando. Sí, Martín, ¿cómo no? Primero, bueno, expulsaron a Mario Vargas Llosa porque le iban a aplicar el 33 constitucional, ¿no? Ningún extranjero puede opinar sobre el caso mexicano. A pesar de que Octavio Paz tenía la diferencia con Carlos Salinas de ir hacia la democracia, Octavio Paz siempre fue muy cuidadoso con el lenguaje. En ciencia política no existe el concepto de dictadura perfecta, que fue lo primero que le dijo Octavio Paz, ¿no? Y justo más o menos le dijo por amor a la precisión de las palabras, que era lo que decía Octavio Paz, ¿no? Dictadura perfecta no existe, ¿no?, en el lenguaje de la ciencia política. Y después, por supuesto, a pesar de que lo estaba respaldando y era un evento con Televisa, mantenía una relación indisoluble con Carlos Salinas, por supuesto, ¿no? Carlos Salinas, a diferencia de los presidentes actuales, la actual y el que se fue, pues a los intelectuales no les gustaba, ¿no? Octavio Salinas escuchaba a Aguilar Camín y se casó con el proyecto de Aguilar Camín, solo modernización, pero escuchaba a Octavio Paz, ¿no? Y pues lo que yo te puedo decir es que la respuesta de Octavio Paz fue en un sentido de precisión conceptual, y lo otro, que cuando tú lo ves que le contraargumenta, no es que se haya puesto nervioso ni nada de eso, sino que Octavio Paz justo era demoledor con sus adversarios, pero siempre apelaba al significado de las palabras, y eso fue la respuesta inmediata. Se tergiversó con los columnistas que no habían leído a Octavio Paz y dijo que la respuesta había sido una defensa del PRI, del presidente, y no fue así, ¿no? O sea, Octavio Paz siempre hablaba de por amor a la precisión de las palabras. Ese era el concepto que utilizaba, ¿no? Gracias, Paco. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Qué lugar le daría Octavio Paz a los jóvenes en la transición política actual? Y me gustaría que nos dé usted un consejo para los jóvenes. Bueno, Octavio Paz, yo podría decir que en su juventud fue de los espíritus más rebeldes que pudo haber existido.
Sin embargo, esa rebeldía se basaba en el capital cultural que tenía, ¿no? Una biblioteca, el abuelo lo enseña a leer, y el que tú tengas una biblioteca, a mí me pasó con mi abuelo tenía más de 5,000 libros y yo jugaba en la prepa, decía, yo como Octavio Paz, yo nací moderno, yo tenía una enorme biblioteca, ¿no? Y esa es la primera diferencia que yo te diría de el enfrentamiento a una situación ideológica sin sustento y más una cuestión de fe y de creencias como están los que están en el poder, ¿no? Que solo repiten eslogans, ¿no? Y Octavio Paz sobre los jóvenes, yo lo que te podría decir es, primero, no contaminarse de la ideología. Para Bonaparte la ideología era el enmascaramiento de la realidad. Ese era el concepto que tenía Napoleón Bonaparte cuando peleaba con estos ideólogos. Dice, ustedes lo único que hacen es enmascarar la realidad. Su debate lo tiene con muchos jóvenes. De cierta manera se convierte en el héroe cuando renuncia a la embajada en la India, desde la distancia, no necesariamente estaba en México, estaba en la India, y regresa casi 2 años después. Y lo que yo te podría decir de lo que he leído de Octavio Paz sobre los jóvenes es que lo que él previera, que se asumieran como modernos, que leyeran este laberinto de la soledad y que trataran de trascender. No por abrirte te vas a quebrar, no necesitas ser un macho, no necesitas, porque bueno, allí lo plantea en el laberinto, la mujer en el caso mexicano no tenía un espacio, se lo ha ganado a lo largo de muchos años. Pero yo les puedo decir también, un poco lo que le decía Andrea cuando la conocí, que en Europa no hay cuotas de género, por ejemplo. En Europa tampoco. En las democracias consolidadas no hay eso. Esto es un gran invento de México y de América Latina, por ejemplo, ¿no? Para quedar bien con la cultura woke hoy en día. Pero en el caso de hoy, y mira que lo estoy viendo me he especializado en inteligencia artificial, y ese es el gran reto que tienen hoy en día ustedes, ¿no? Va a haber nuevos no solamente nuevos trabajos, nuevas carreras. Ahora tienes la carrera de ingeniero en prompt, ¿no? Todavía no la tenemos en México. O ingeniería de juegos, ¿no? O sea, hay jóvenes que hoy ganan muchísimo dinero, más que los padres, jugando, nada más. Pero bueno, ya los atrapó Morena y ya dice que les van a poner el 8% del impuesto el próximo año, ¿no? Por ejemplo. Y yo lo que te comentaría es que el nuevo modelo de desarrollo está en la inteligencia artificial y solo hay 2 países que lo están capitaneando, Estados Unidos y China. Europa no existe. Peña Nieto dejó, y lo pueden googlear, la estrategia de la implementación de la inteligencia artificial en México. Fue financiado el proyecto por la Embajada del Reino Unido, pagó 3 millones de euros y nos está diciendo qué es lo que teníamos que hacer. En 2018 México tenía el lugar 10º, que tenía un plan nacional para la implementación de la inteligencia artificial. No figuraba Argentina, Chile. Ahora, todos estos países de América Latina, Colombia, Chile, Brasil, Uruguay y Argentina, van a crecer en el 2030 el 1% de su Producto Interno Bruto por inteligencia artificial. En México no tenemos absolutamente nada. Porque como regresamos al eterno retorno, la ciencia, la tecnología, no. Es mejor tener una educación donde en los libros de texto tengas a los chamanes, a las brujas, que eso además rompe y es anticonstitucional con el artículo 3 que dice que debe luchar la educación en contra de los fanatismos, ¿no? Pero esa es la educación que nos están dando, esta es la basura que tenemos hoy en día. Y no quieren ver eso. Entonces es mejor ideologizar y
y militarizar políticamente a los niños, porque ahora tienen que ir en grupos de segundo año a tercer año para mostrarles lo que están haciendo. Estás creando servidores de la nación, siervos de la nación, o como se llaman esos cuates. Estás adoctrinando y estás haciendo militancia política, no estás educando. Y si logramos romper eso y entender que los jóvenes deben de dedicarse a lo que están en la escuela, a estudiar. Y miren, yo soy profesor en la Universidad Veracruzana y está muy limitadita, ¿no? O sea, hay que ir por más. La universidad te da una parte, no te da todo. Yo lo único que les podría decir es, tienen que estudiar el doble o el triple, o el cuádruple. A ti te conocí en la calle, eres un chico muy inteligente. Y lo otro, ¿para qué vamos a querer saber? Que es un poco lo que decía Octavio Paz. Saber si es poder, es la tecnocracia, desde Platón. Pero este saber, contra la bola de ignorantes que hoy tenemos en el gobierno, es la única ruta y la batalla político-cultural que hay que dar hoy en día en contra de estos amigos. Y eso reside en ustedes, en los jóvenes. Mi generación, hay muchos que dicen, yo ya me retiré, Eduardo, ¿tú por qué todavía tienes resalios ahí románticos y crees en la democracia? Sí, claro. Claro que creo en la democracia, claro que creo en otro tipo de país. Pero lo que yo les diría a los jóvenes, igual como me lo preguntó Andrea, es no solamente dedicarse a estudiar, sino ver para qué quieren ese saber. ¿Para qué lo quieren? Si lo quieres para hacer dinero, está bien, es legítimo. Pero también hay otros, ¿no? Y me parece que el sentido de comunidad y el sentido de alianzas y el sentido de poder generar, aquí está, mi querida Silvia no me va a dejar mentir, el primer plan estatal de desarrollo fue el de Patricio Chirino Escalero. Hasta el día de hoy sigue siendo el mejor plan de desarrollo de todos los que se han presentado. Por ejemplo, ¿no? Están concentradas las ideas. Las ideas también son una mercancía. Y la idea es cómo puedes tú, desde lo que aprendes, aplicarlo. Y aplicarlo en beneficio de, no descuidando el nuevo modelo económico que va a estar basado, ya está basado en la inteligencia artificial. Gracias. Carlos Vitales. Doctor, muy buenas tardes. Agradezco en nombre de todos los compañeros, amigos, su presencia. Dos cosas muy personales. Me es muy interesante que en menos de 15 días tengamos dos ponentes con tradiciones diferentes a nuestra política interna, ¿no? Y yo agradezco la invitación. No, estamos agradecidos porque necesitamos ver desde afuera. Y esa es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo desde su vista, desde su pensar y la ideología que trae de Octavio Paz, cómo ve al PRI manejarse en nuestra vida pública diaria? Es la única pregunta. Octavio Paz transitó de ser un joven socialista a un liberal, a un libertario. Él creía en la economía de mercado, en la democracia política, la estuvo planteando. Mira, yo he sido un estudioso del PRI, por supuesto, en sus 3 etapas, ¿no? Y yo te podría decir que el PRI hoy tendría que hacer un ejercicio de refundación. Desde cambiar el nombre, y les voy a decir por qué. Estos ya agarraron el PRIAN. ¿Qué pasa si les quitamos esa narrativa? ¿Y si le cambian partido de la democracia social? No sé. Primer punto, ¿no? Tiene los mejores estatutos de todos los partidos políticos. Los mejores.
El que se apliquen es otra cosa, ¿no? Es diferente. Que eso era lo que decía Emmanuel Gómez Morín, ¿no? Tenemos una división entre el país legal y el país real. Segundo, el camino que está agarrando, al menos el PRI en estos 15 días, debería ser este. ¿Cómo? Y yo los invitaría a hacer un foro, ¿cómo los ve la sociedad al PRI? Mi amigo es Pepe Yunes, ¿no? Lo acompañé con él en 2018, fui su vocero, como ustedes lo deben saber. Han 2 derrotas. De las derrotas se debe aprender. Yo le decía, ahí está Natividad González Parás, que lo derrotaron y todos se lo derrotaron. Y como él, muchos. La ventaja es que en este país nadie está muerto políticamente, o sea, hasta que, ¿no? Y yo lo que ubico es cómo está dirigirse hacia esta 4ª etapa del PRI, donde ya ustedes observaron que inclusive hasta los sectores migraron a Morena, ¿no? Ya no es una concepción de sectores. El poder primero estuvo en un péndulo, ¿no? Izquierda, derecha, centro, dentro del PAN. Ese péndulo salió, le tocó a la derecha y hoy le tocó a una cosa tan amorfa que no es izquierda, ¿no? Y la ruta para que camine, Jesús Reyes Heroles hijo y su proyecto cuando fue presidente del PRI, de un nuevo PRI, de un nuevo partido. Y eso que tuvieron del UNEPRI, ¿no? Yo creo que por ahí va. Tendrán que construir el discurso más complicado, que es el de los ciudadanos. Así es. Las semillas pueden estar en los jóvenes y en la experiencia. De la experiencia donde se tiene que aprender de los errores que ya no se deben cometer. La sociedad mexicana les dio la segunda oportunidad en 2012. Y el nuevo PRI, la mayoría está en la cárcel, por ejemplo. O en Morena. O en Morena. ¿No? Y el primer punto es la narrativa, la imagen. ¿Cómo los veo? Los veo que se tienen que reinventar de aquí al 2030, si no, van a desaparecer. O sea, todavía creo que el 2027 la puede librar, ¿no? La puede librar, pero el 2030 ya no soy Alito que va a ser candidato, dije. Uf, ¿no? No, yo puedo hacer la crítica porque no estoy aquí, ¿no? Pero sí, en la conferencia de mi amigo Juan José Rodríguez Prats, muchos de los que hablaron, escuché que al final cerraban y vamos por un México nuevo. Dije, ah, caray, ese es el partido de Ulises Ruiz, ¿no? Y está el discurso aquí adentro, como el huevo de la serpiente, ¿no? Yo soy muy observador, así que yo escuché muchos que hablaron y dije, por supuesto no van a tener partido. Revisé, el INE es información pública, hay un partido que se llama Construyendo Sociedades de Paz, justo las iniciales de Claudia Sheinbaum Pardo, porque hay que quitar a Morena porque ya es un narcopartido para Trump, no para nosotros. Entonces lo están cercando. Ya tienen 258 asambleas, ya es un partido. El de Somos México llevan 181. Difícilmente lo van a lograr. Pero hay otro partido que se llama Construyendo la Democracia, con gente muy cercana a Sheinbaum, llevan 91 asambleas. Mañosamente, como ya los órganos autónomos, el INE, el tribunal, ya son órganos del gobierno federal, en lugar de que se cerrara en diciembre, se va a cerrar hasta febrero. Entonces Claudia Sheinbaum puede tener 2 partidos políticos para el 2027. Mi escenario es que Morena no tiene la mayoría en el 27 y el PRI tendrá que abrirse totalmente a candidaturas ciudadanas
para poder ganar distritos electorales federales en el 27. Por ejemplo, el alcalde de Monterrey, no me cabe la menor duda que va a ser el próximo gobernador en Nuevo León, es del PRI. Pero no en todos los estados tienen ese tipo de cuadros políticos. Y tendrán que, pues este partido se creó por más de 100 partidos políticos, de acuerdo a Luis Javier Garrido en su tesis doctoral sobre el Partido de la Revolución Institucionalizada. Pero hoy, no solamente ustedes, la sociedad mexicana está alejándose de los partidos. El caso es Jalapa, la abstención fue del 70%. Dice, Morena perdió 80,000 votos. Bueno, pues sí, claro, cómo no, con los impresentables que tienen, pero justo la sociedad, al menos podemos decir, votaba el 50%, no, ahora fue el 20% más. O sea, el alejamiento es para con todos. Y tendrán que hacer estudios comparados como lo hicieron cuando crearon el PNR, que era esto. Fueron a ver los partidos fascistas en Italia con Mussolini, fueron a estudiar los partidos en Francia. Tendrán que hacer lo mismo. ¿Cómo se ha reinventado, por ejemplo, el Partido Conservador después de 100 años en Reino Unido? O los partidos chilenos, o los uruguayos que tienen más de 100 años. Esa es la pregunta. Y tendrán que, y quizá ustedes tendrán que empezar, nadie ha planteado los efectos del debate social de la inteligencia artificial en economía, en política, en cultura, los beneficios y también los perjuicios, porque el mayor perjuicio es la pérdida de los trabajos, la automatización. El debate hoy en Japón es que no quieren hacer una reforma de pensiones porque tendrán que sustituir a sus trabajadores por robots. Tienen más de 12 ciudades robot. No quieren dar el paso para no afectar a su sociedad, pero lo tendrán que dar. Es un debate que se está dando. Y quizá esa tendrá que ser la ruta del PRI. Nuevos temas que ya están afectando y que están aquí. Y tener un debate serio de si se cambian de nombre, si cambian de imagen, no como el padre que hizo un chiste, ¿no? O sea, es ¿cómo se llama? El relanzamiento de tu partido. Sí, relanzamiento. Refundación, ¿no? O, no sé. Refundación por la sociedad. Pero fue la refundación. ¿Cómo? No, bueno, no me invitaron. Fue lo que vimos a ver en Veracruz después de eso. Fue la consolidación de los cacicazgos. Así es. Cambranis, ¿no? Y así está en todo el país el PAN. Eso, en lugar de acercar a la sociedad, lo aleja. Lo platiqué con mi amigo José Rodríguez Morales. Al otro día que estuvo con ustedes, estuvo con el PAN. Con menos gente. Con menos gente, lo puedo decir. Pero yo te contestaría en ese sentido. Tienen que hacer un gran debate. Aquí ya olvídense de tecnócratas y políticos y vamos a poner candados, que ahora necesita ser presidente del seccional, ¿no? O sea, ¿quién va a cumplir eso de que venga de fuera? Nadie. Entonces, esos son como esos prejuicios que hay que quitarse de Salinas, de la Madrid, porque hay que decirlo. Los últimos 5 presidentes de la República del PRI, ninguno tuvo un cargo de elección popular, ni Luis Echeverría, ni López Portillo, ni Miguel de la Madrid, ni Carlos Salinas, ni Ernesto Zedillo. Todos fueron candidatos a la presidencia sin haber sido gobernadores, diputados, alcaldes, nada. No se cierren en eso, ¿no? Vamos a cerrar el paso a los tecnócratas. No. Peña no era un tecnócrata, por ejemplo, ¿no? Ya no le preguntamos cuántos libros leyó, pero ¿no? Yo te diría como esos puntos a analizar y hacer más allá de las asambleas que tienen. Creo que ese es lo que tienen que hacer los jóvenes, lo que tiene que hacer la Fundación Colosio. Tendrán que generar este tipo de nuevas ideas y atreverse, como decía Octavio Paz, a dar el paso al cambio. Muchas gracias. Bueno, pues, a nombre del maestro Adolfo
Comité Directivo Estatal nuestra gratitud y quiero pedir que a nombre de nuestro presidente, la maestra Silvia, Celia, Andrea, Roberto, hagan entrega a nuestro ponente de un reconocimiento por haber impartido esta ponencia. Octavio Paz, Política, Historia y Cultura. Un aplauso, por favor, para nuestro ponente, Eduardo de la Torre. Ya fue un tema más político si quieren, porque esto fue disfrazado de Octavio Paz, ¿no? Pero bueno, yo encantado. Muy bien. No, Muchas gracias. No. Maestra, pedirle nada más que nos haga la declaratoria de clausura. Bueno, pues muchas gracias, Eduardo, como siempre, un placer escucharte. Qué bueno que nos hayas venido a dar esta plática, como tú dices, disfrazada, pero ya vendrás a discutir lo que nos interesa mucho más. Pero agradecerte sobre todo que hayas venido aquí al Partido Revolución Institucional, que hayas comentado estos 4 libros y todas las experiencias de Octavio Paz, y que hayas dado respuesta tácita a todos los que te preguntaron hoy. Qué bueno, porque nos dejas una gran tarea y nos dejas un compromiso, primero de que vuelvas a venir y después de que nos pongamos a trabajar todos por este partido. Por eso me da mucho gusto haber estado aquí y poder clausurar hoy esta excelente ponencia que nos diste en este círculo de lecturas que tienen los jóvenes. Es una iniciativa de los jóvenes a los cuales hay que aplaudirles para que nosotros podamos dar los pasos más fundamentales. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, maestra. Y bueno, finalmente pedirles que nos acompañen en una fotografía con nuestro ponente y con eso concluir nuestras actividades. Una fotografía, por favor. Maestra Lalo, no sé si gusta pasar a ese costado para que nuestros amigos que están allá ya queden ahí. Nosotros, por favor, acompáñanos. Te mando a dar los minutos. ¿Se la pasó? Muchas gracias por su paciencia también. ¿Me permite Maestro, por favor, acá con otro maestro. Muchísimas gracias. Un aplauso nuevamente a nuestro ponente. Muy buenas noches.